Hola, seguro que en algún momento te habrás topado con la tarea de redactar un texto académico en el cual hay que hacer citas, hay que tomar datos y caíste en el pecado de transcribir o resumir de forma casi literal el texto original. Vamos entonces el día de hoy a darte una sugerencia para una técnica para evitar que caigamos en el plagio, para presentar los datos de un texto ajeno. Empecemos. ¿Cómo presentar datos de fuente de información? ¿Qué debemos hacer para evitar caer en plagio? Bueno, debemos considerar que citar datos es un proceso. ¿Por qué? Porque implica dos momentos importantes. Un momento que es el análisis, en donde nosotros vamos a desmenuzar, a identificar cuál es la información importante en las fuentes. Y el otro momento es la síntesis, donde toda esa información que hemos explorado, que hemos encontrado, vamos a seleccionarla para hacer un esquema de producción de nuestro nuevo texto. Todo esto para evitar el riesgo de cometer plagio, es decir, transcribir o resumir en el orden en el que presentaron sus ideas el autor del texto original. Nosotros tenemos que seleccionar un dato, tenemos que citar un dato, no transcribir el pasaje de un texto, un fragmento. No, eso no es lo que se quiere, salvo que lo que pretendas es hacer una cita textual. Tenemos que tomar un dato y presentarlo de forma parafraseada, presentarlo con nuestras palabras. De esta forma vamos a prevenir cometer plagio. Muy bien, ¿qué documentos podemos utilizar como fuentes? Bueno, los documentos que vamos a revisar son documentos académicos. Puede ser el artículo de un periódico serio, puede ser páginas web certificadas, puede ser una investigación en concreto, ¿no? Entonces, estos documentos son de carácter informativo y hay que saber analizarlos. ¿Por qué? Porque son textos expositivos, son producidos por autores especializados en determinada materia de la cual nosotros estamos interesados y nos dan sobre todo datos confiables. Eso es lo más importante. Estos documentos académicos nos brindan datos confiables a partir de los cuales nosotros podemos hacer juicios para producir nuestros textos particulares. Muy bien. Veamos un ejemplo. Este es un fragmento de un artículo. Vamos a ver de qué versa, ¿no? Dice, y según la ONG Luzambar, una de las razones del caos vehicular en la capital es la falta de ordenamiento del sistema de semaforización en las intersecciones. En Lima existen unas 1.200 intersecciones semaforizadas, de las cuales solo 380 tienen fibra óptica y son controladas desde una central de la Municipalidad de Lima. El resto funciona a su libre albedrío o a cargo de las comunas distritales según el nivel de coordinación. Luz Ámbar estima que en Lima existen unos 43.000 vehículos que prestan un servicio de transporte formal. De ese total, más de 3.000 lo hacen a nivel interprovincial. Usan camionetas tipo van o combis para ir, por ejemplo, hasta Ica o al norte chico. Entonces, este fragmento del texto, de este fragmento, vamos a extraer algunos datos. Pero ojo, obviamente que la extracción de datos va a depender de nuestro propósito comunicativo. Muy bien, ¿cómo analizamos entonces un texto? Como es un texto informativo, nosotros vamos a aplicar las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que queremos destacar? ¿Dónde pasó? ¿Ya? ¿Cuándo pasó? ¿A quiénes les pasó? ¿Cómo pasó el hecho? ¿Y por qué ocurrió? ¿Por qué pasó? Esas 6 preguntas nos permiten a nosotros identificar el hecho, ¿sí? Entonces, del texto original que hemos leído hace un momento, vamos a identificar un hecho o dos hechos en particular que nos permitan resolver esta pregunta, que nos sirvan para hacer juicios para resolver esta pregunta. Dice, la consigna podría ser, ¿cuáles son las causas de la congestión vehicular? El texto que hemos leído nos menciona, entre algunos datos, dos datos a los cuales les he prestado atención. El primero es este, ¿no? Que podríamos usar. En Lima existen unas 1.200 intersecciones semaforizadas,
de las cuales solo 380 tienen fibra óptica y son controladas desde una central de municipalidad, de la Municipalidad de Lima. Otro dato que hemos visto en ese pequeño párrafo es que en Lima existen unos 43.000 vehículos que prestan, un servicio de transporte informal. De ese total, más de 3.000 lo hacen a nivel interprovincial. Ese dato, aquí hay una transcripción literal del texto que estamos viendo. Este dato hay que parafrasearlo, ¿ya? Para ello podemos usar algunas estrategias. ¿Cómo presentamos los datos? Bueno, para presentar los datos nosotros vamos a recurrir a un párrafo explicativo. Es decir, vamos a usar 3 oraciones, ¿ya? De las cuales nosotros vamos a desmenuzar el hecho. Entonces, en un primer momento podríamos tener esta estructura, ¿no? Donde nosotros vamos a centrarnos en la información que nos da el texto original, ¿sí? Pero en otro caso, o otra estrategia podría ser ya incluir algunas deducciones propias al final, ¿no? Presentar el hecho original, presentar el hecho del texto original, el dato del texto original, y luego hacer ya una interpretación en base a eso. Bueno, la primera forma de presentación, llamémoslo nosotros evidencia informativa o dato informativo, ¿no? En esta nosotros vamos a organizar la información de esta forma. En la primera oración nosotros vamos a presentar el dato, pero ojo, siempre que presentemos el dato, nosotros tenemos que darle sentido de acuerdo a nuestro propósito. No vamos a copiar el titular, no vamos a hacer un resumen literal del texto. Lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el dato, que puede ser una estadística, que puede ser una opinión, que puede ser una conclusión a la que llega el autor del texto original, y nosotros tenemos que interpretarlo y presentarlo en la medida en que a nosotros nos resulta importante. ¿Qué importancia tiene ese dato del autor para que nosotros podamos sacar una conclusión? Es decir, nosotros presentamos el dato haciendo una interpretación, una valoración de esa información, ¿ya? Y en esta primera oración, o en la primera oración, nosotros podríamos colocar pues lo que pasó, teniendo en cuenta nuestra interpretación. Esta oración va a ser una oración organizadora, porque a partir de esta, las otras 2 oraciones van a brindar detalles, van a explicar, van a describir. En este caso, van a describir. En este caso, el dato es informativo, entonces vamos a hacer que las otras oraciones den detalles. La segunda oración podría darnos detalles en el sentido de los datos que nos indican ubicación, ¿no? Ubicación situacional del hecho o del dato que estamos presentando. Podemos responder en esta segunda oración dónde pasó, cuándo pasó y a quiénes pasó. Dependiendo incluso de nuestro propósito comunicativo, estas preguntas no son restrictivas, o sea, podemos resolver algunas de ellas o no. Depende también de la información con la que contemos, ¿no? Y ya en la tercera oración podríamos narrar la secuencia de los hechos en particular, es decir, cómo pasó, ¿no? Cómo pasó el dato, el hecho que estamos describiendo, y también de repente colocar ahí por qué pasó. Entonces, si estamos describiendo, mayormente, como te decía, las preguntas no son restrictivas, o sea, podemos tomar en cuenta algunas y otras no, dependiendo de qué información tenemos en la fuente original y también qué inferencias o deducciones podemos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando voy a presentar el dato no me voy a atener solo y exclusivamente lo que diga la fuente original. Puedo agregar algunos juicios de mi cosecha. O sea, puedo agregarle algunas deducciones que sean posibles a partir de la información que me da el texto. De esta forma evitamos también el plagio, ¿no? Muy bien. Ya está. ¿Cuál vendría a ser el ejemplo? Bueno, a partir de lo que hemos visto, podríamos llegar a esta conclusión. El sistema de semaforización desorganizado, ahí tenemos la fuente del texto, luego la fuente nos remite a una ONG, en donde nos señala un dato particular. 1.200 semáforos, solo 380 controlados por una central de la Municipalidad de Lima con fibra óptica, algunos bajo control de municipalidades. Es decir, todos estos datos nos permiten entender que el sistema de semaforización es desorganizado.
Y acá sería el dato presentado, ¿no? Sistema de semaforización en nuestro país es desorganizado, según informa la Cámara de Comercio de Lima. Esta oración es la oración organizadora, ¿sí? La ONG Luz Ámbar ha contabilizado 1.200 semáforos de intersecciones viales, de los cuales solo 380 son controlados desde la central de la Municipalidad de Lima por una conexión de fibra óptica, mientras que algunos están controlados por municipalidades distritales o funcionan en total descoordinación. Entonces acá vemos, por ejemplo, que en 3 oraciones se ha presentado el dato, insisto, en función de nuestro objetivo comunicativo, que es describir las causas de la congestión vehicular. Entonces, aquí nos hemos ceñido a los datos que aparecen en el texto. Pero también hay otra forma de presentar los datos. Es cuando nosotros presentamos los datos de manera interpretativa. O sea, acá incluimos también ideas propias. Acá es más fuerte nuestra interpretación. O sea, acá debería ser más evidente nuestra interpretación. En este dato interpretativo, ¿no? Nosotros vamos a configurarlo con 3 oraciones. En la primera oración nosotros vamos a presentar el dato o una interpretación del dato. Es decir, vamos a presentar el dato considerando qué relevancia tiene para con el tema, ¿no? Aquí vamos a señalar la referencia, el autor y año en esta primera oración. Y finalmente tenemos que presentar qué fue lo que pasó. Esta va a seguir funcionando como una oración organizadora, en el sentido que a partir de esta, las otras dos complementarias, las otras 2 oraciones que siguen, van a describir, van a complementar lo afirmado por ella. Entonces, en la segunda oración ya lo que vamos a hacer es describir el dato de la fuente. Vamos a brindar detalles y detalles específicos. Cuidado que tanto en el dato interpretativo como en el dato informativo, en la primera oración no pueden ir estadísticas. En la primera oración no deben ir estadísticas. Deberían ir, ¿qué cosa? Deberían ir una presentación general, superficial, genérica de lo que nosotros pretendemos con el dato, ¿sí? De lo que el dato significa para nosotros. Es decir, en la primera oración deberíamos nosotros presentar el sentido que tiene para nosotros el dato que hemos sacado de la fuente de información. Y las otras oraciones que son complementarias deberían describir el dato de la fuente, brindar detalles de ese dato, ¿no? Deberían acá, en la segunda oración, ya debería aparecer el dato en concreto, ¿no? Si es un porcentaje, si es un número, si es un monto, si es una cita textual, si es una opinión, debería aparecer. Bueno, la cita textual no, pero sí un parafraseo literal, un parafraseo de lo que se afirmó, de lo que el especialista afirmó o el comentario que hizo. Ojo que estoy indicando que citas textuales no. Vamos a tratar de evitar eso. Pero sí pueden aparecer un parafraseo de algún comentario o afirmación hecha por el autor del texto. Y luego, en la tercera oración ya debemos de incluir aquí la interpretación del dato, ¿no? Entonces acá sí debemos ahondar en la interpretación. Si en la primera nos sirvió para presentar el dato dándole un sentido, acá ya debemos ahondar en esa interpretación, ¿no? Explicar en concreto por qué hemos interpretado de esta manera el dato que hemos presentado en la segunda oración. Entonces, recapitulando, en esta segunda técnica nosotros vamos a presentar el dato en 3 oraciones. En la primera vamos a presentarlo dándole el sentido, señalando la importancia de este dato con nuestro objetivo textual, nuestro propósito comunicativo. En la segunda oración, aquí ya va el dato tal cual, si es una estadística, un comentario parafraseado, ¿no? Un porcentaje, aquí va, ¿no? Y en la tercera, ya justificamos esa interpretación. Muy bien. Aquí está, ¿no? El esquema que nos servirá para nuestro párrafo. Y aquí vemos el párrafo, ¿no? O sea, cómo se presentó el dato en el párrafo. Se evidencia negligencia de las autoridades que no tienen bajo control el sistema de semaforización de nuestra ciudad. Y acá incluimos el dato, la ONG Ámbar ha contabilizado 1.200 semáforos de intersecciones viales en ese año, de los cuales solo 380 son controlados por una central de la Municipalidad de Lima, por una conexión de fibra óptica. Sin embargo, esta falta de control
Esta falta de control, porque no se controla ni un tercio de los semáforos, no permite la coordinación ni la ejecución de decisiones inmediatas para sobrellevar incidencias como choques, vehículos varados, accidentes, entre otros. Entonces aquí, en la tercera oración, se ha hecho una interpretación concreta del dato presentado en la segunda, del dato descrito en la segunda. Y en la primera oración se ha dado la importancia del dato. Entonces, repito, nosotros observamos que aquí las oraciones tienen diferente función. La primera explica, señala para nosotros cuál es la importancia del dato. La segunda da el dato en concreto. Y la tercera interpreta, explica cuál es esa interpretación que nosotros hemos anunciado en la primera oración. Entonces, ¿hay una relación? Obviamente que hay una relación entre las tres. Las tres cumplen funciones diferentes para describir la relevancia del dato que hemos seleccionado. Y de esta forma evitamos el plagio. Muy bien. Recordemos. Para presentar datos, entonces, vamos a ver que debemos seleccionar la información de la fuente, ¿no? La cual vamos a presentar como una noticia en 3 oraciones. Eso es importante. Usaremos la oración organizadora que presenta el hecho. Usamos una oración organizadora que presenta el hecho para destacar cuál es el sentido del dato para nuestro texto, para nosotros, como autores. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene el dato de manera breve, ¿no? Y en la segunda oración tenemos que brindar detalles. En la segunda oración, en las oraciones complementarias debemos brindar detalles. Debemos o añadir comentarios que destaquen el aspecto del dato que enfatizamos. Finalmente, todo lo expresado en un pequeño párrafo, todo ello lo expresamos en un párrafo pequeño de 3 oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros datos, cuando presentemos nuestros datos, debemos evitar transcribir pasajes del texto, pasajes de la fuente original. ¿Sí? Debemos evitar transcribir y solo, más que transcribir, darle sentido, entender para qué nos sirve ese dato, ¿no? En nuestro texto. ¿Para qué nos va a servir mencionar ese dato en nuestro texto? Darle sentido, encontrarle sentido a ese dato y presentarlo con ese sentido. Y luego explicarlo, ¿no? Muy bien. Entonces espero que este video sea de su utilidad y les haya clarificado la forma de expresar los datos a lo largo del texto, de un texto académico. Gracias por su atención.